Hijos de la utopía. 1. ¿Cómo decir este juego de imágenes que nos va narrando paisajes simultáneos de la memoria? Hijos de las utopías, volveremos a encontrarnos cada vez que nazca un pájaro de las ruinas y un poeta, en su último paisaje, en la alucinación que le ofrece este mundo de espejismos, afirme las sólidas e inextinguibles raíces de la poética. Cada vez que un niño principie la geografía del asombro, conformando nuevamente, y por primera vez, el espacio terreno en el inicio de su peregrinar de pequeño Odiseo. Cada vez que en la pena del que siente la extinción de todas las esperanzas, se levante el ángel de la compasión, aquel que no debió perecer en ríos de sangre, aquel que se resistió a beber el cáliz que esta orgía del dolor le ofrecía con ahínco. Y él dijo: no me sigáis por mi leyenda, seguidme por mis palabras. Recordad aquello que os he dicho en el templo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Y qué es la historia de la utopía sino exactamente eso? El ser elevado al máximo heroísmo del verbo, acción y palabra en un todo inseparables. Un poeta consumiéndose la cárcel de Reading, redactando el sublime legado en De Profundis. Un hombre que imaginó ser ángel y que humanamente sin duda lo fue, pereciendo en la cruz. Macabro invento del imperio que goza viendo morir a aquellos que osan rozar sus códigos divinos. Declararse hijo de Dios. Menuda blasfemia. Habría de pagar por ello. Así como tiempos anteriores debió padecerlo Espartaco, el libertario, la vía apia, inadmisible despropósito. Un esclavo que no acepta su condición y logra dignificar a su pueblo. ¡Ah, rebeldes de los tiempos! No imaginéis que la humanidad pueda tener para con vuestras acciones otra respuesta que la muerte. Sin embargo, los rebeldes crecen más allá de la zarza en llamas y reverdecen una y otra vez la selva extinguida, el amor vituperado, el deseo de absoluto y, fundamentalmente, la inagotable sed de dignidad que los levanta del más profundo de los abismos. Cada vez que siento que mi cárcel es mayor que mi espacio íntimo, que mi cielo interior y las noches se sumergen en una bruma enrarecida que me niega las estrellas, alguien, desde lejos, tal vez aquella voz eterna me dice: eres una superviviente. Nada hay que una superviviente no pueda soportar. Y recuerdo a mis hermanos ficticios y reales. Juan Cristóbal ardiendo de dolor, perdido en el bosque, clamando por el Dios de la creación,
que en su madurez lo ha abandonado. Y luego los primeros vientos de primavera, recibiendo su aire fresco con el siroco, golpeando pleno pecho, mientras las ventanas se abren violentamente. Y él se entrega a la resurrección con el corazón abierto. Aquellas palabras que hace tiempo esperaba oír y habían enmudecido. Así le habla al Dios de la resurrección íntima y a la vez universal. Oh, tú por fin has vuelto. Oh, tú, al que había perdido. ¿Por qué me abandonaste? Para cumplir mi tarea que tú has abandonado. ¿Qué tarea? ¿Combatir? ¿Tienes necesidad de combatir? ¿No eres acaso el dueño de todo? Yo no soy el dueño. ¿No eres tú, solo tú, lo que es? Yo no soy todo lo que es. Soy la vida que combate la nada. No soy la nada. Soy el fuego que arde en la noche. No soy la noche. Soy el combate eterno, y ningún destino eterno se cierne sobre el combate. Soy la voluntad eterna que lucha eternamente, lucha y arde contigo. Dice Cristóbal: yo estoy vencido, ya no sirvo para nada. Responde su Dios: ¿estás vencido? ¿Todo te parece perdido? Otros serán vencedores. No pienses en ti, piensa en tu ejército. Estoy solo, no me poseo más que a mí y no tengo ejército. Tú no estás solo y no te perteneces. Eres una de mis voces, eres uno de mis brazos. Habla y golpea por mí, pero si el brazo se rompe, si la voz se quiebra, yo permanezco de pie. Combato mediante otras voces y otros brazos que no son los tuyos. Aunque vencido, formas parte del ejército que jamás es vencido. Acuérdate, y vencerás siempre hasta en la muerte. Señor, sufro tanto. ¿Crees tú que yo no sufro también? Hace tiempo que la muerte me acosa y la nada me acecha. Solo me abro el camino a fuerza de victorias. El río de la vida está rojo de mi sangre. ¿Combatir? ¿Siempre combatir? Es menester combatir siempre. Y párrafo adelante, agrega Cristóbal, abatido, aún en su zarza que arde. Ya no tengo fuerzas. Canta por los que son fuertes. Mi voz está quebrada. Ruega. Mi corazón está mancillado. Arráncalo. Toma el mío. Señor, no es nada olvidarse a sí mismo, rechazar su alma muerta, pero ¿puedo yo rechazar a mis muertos, olvidar a mis amados? Abandona a los muertos con su alma muerta. Los volverás a encontrar vivos, con mi alma viva. Oh, tú que me has abandonado, ¿me abandonarás otra vez? Te volveré a dejar, no lo dudes. Eres tú quien no debe dejarme. Pero si mi vida se apaga, enciende otras. Si la muerte está en mí, la vida está afuera. Ábrele las puertas. Insensato que te encierras en tu casa en ruinas, sal de ti.
Así, el dios del devenir increpa a Cristóbal, al Creador, al tiempo que le infunde nuevamente el fuego sagrado del arete. Cristóbal siente volver a su cuerpo aquel antiguo caudal de fuerza indescriptible que el infortunio lo obligara a abandonar. Como toda sensibilidad abierta, la vida lo traspasa de manera esencial y el Creador la recibe como caricia y daga al mismo tiempo. Así concluye. Oh, vida, vida, veo, te buscaba en mi alma vacía y cerrada. Mi alma se quiebra, por la ventana de mis heridas afluye el aire. Respiro, vuelvo a encontrarte, vida, vuelvo a encontrarte. Calla y escucha. Cristóbal oyó, como un murmullo, el canto de la vida que renacía en él. Apoyado en alféizar de la ventana, vio el bosque muerto ayer, que ahora hervía en el viento, y el sol, sublevado como el mar. Entonces comprendí que hay en las almas una hermandad que trasciende no sólo los tiempos, sino también la realidad llamada objetiva. Puesto que fuiste mi hermano subjetivo, nacido de otra subjetividad, la del autor. Me salvaste en aquellas tardes en que me sentaba en un banco del botánico con alguno de tus tomos, leyéndote apasionadamente, sintiendo, como dijera el viejo Whiteman, en la pureza poética de hojas de hierba, y canto a mí mismo. Quien toca este libro, toca a un hombre. En tu alma de letras encontré yo la fuerza que necesitaba en aquellos días aciagos del año 1976. Al tiempo que la historia de mi país llegaba a las puertas del infierno, al cenit de lo siniestro, yo me defendía bajo la sombra de un algarrobo en aquel banco verde, rodeada de esculturas que me contemplaban con sus gestos mudos y al tiempo más elocuentes que cualquier pajarraco verborrágico, de esos que abundan en nuestro sesudo mundo parlante. Lejos de la humanidad, bajo la urdimbre verde, solar, de las hojas, bajo la noble sombra que me ofrecía el árbol, tus palabras nacían en llamaradas que encendían mi ser. Luego ondulaban refrescando mi angustia. Me acariciaban con su brisa recién nacida y me daban la mano diciéndome: no estás sola. Yo y mis almas, tú y tus almas, y el antiguo Dios que nos requiere para poder combatir la nada que lo acecha. El buen Dios que deviene siempre y necesita de nuestro ejército, porque cada uno es un ejército que combate eternamente las épocas que lo amordazan, las trampas que le tienden. No estás sola. Yo he nacido y ahora ardo. Luego moriré, pero naceré una y otra vez en el nuevo día. Y allí estarás tú y los que me recuerden, porque hay un punto en que los grandes sueños superan a los pequeños, crueles y mezquinos actos del presente. Ese presente que no habitamos y solo padecemos. Pasé más de un año acariciando tus páginas. Besaba tu cuerpo de lomo verde, tus hojas amarillentas con orejas. Escribía, anotaba con premura acotaciones en los márgenes. Lo nuestro era un diálogo del pensamiento. Pocos me acompañaron como vos lo hiciste. Sucede que el hombre común, excesivamente inmerso en su presente, pierde la brújula del pensamiento, se vuelve acción o inacción, según lo requieren las épocas que tocan. Voz desperdigada
en el lugar común de los códigos instituidos. Este Homo vulgaris no tiene individualidad ni alma. Es un eco que atraviesa las contingencias, un autómata de sus actos. Esta enajenación no le quita responsabilidad. Muy por el contrario, se la confiere. Los hijos de la utopía no pueden con esa realidad. O se arrojan en un heroico acto de compromiso absoluto, o se alejan a lo más alto, como lo hizo Zaratustra, para poder tomar la suficiente distancia que le permita repensar al hombre y su época. Así, yo me fui alejando al tiempo que arrojando en un extraño vaivén de compromiso y reclusión. Y pasaron los tiempos, pero la utopía no me abandonó. ¡Ah, tierra inabordable! Extraña manifestación del horizonte que perpetuamente nos llamas al tiempo que te alejas. Tal vez porque tu verdadera naturaleza está en el camino, en las fluyentes que nos conducen hacia tu territorio, y cambias tu geografía con la visión del pensador de aquel soñante eterno, gracias al cual subsistes y te instituyes como la mayor de las ilusiones que nos libera de esta cárcel fragmentaria. Tu integridad y tu paso por los tiempos engrandece el corazón de los que te amamos, alimenta la pluma del pensador y el pentagrama del músico, da colores a la paleta del hacedor de paisajes y fundamento a los poetas de la acción. 2. Y pasaron los tiempos. Sí. Atravesamos tantas formas de la pena y tantas de la esperanza. Ahora, en esta época amenazante, bajo este volcán a punto de hacer erupción que es el mundo, vuelvo a recordar a mis hermanos, estos hijos de la utopía. Hoy recién amanecido marzo, nuestro mes de la memoria, cuando comienza poco a poco a perfilarse el amarillo de los árboles, y yo, intentando mantener este signo de ser presente, pero ya menos cerca de mí misma y más al borde de los tiempos pasados, me detengo bruscamente en mi paseo habitual ante un cartel que dice: Virrey Ceballos, espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos. Abajo: excentro clandestino de torturas y exterminio. Parte del circuito represivo desplegado por la Fuerza Aérea. Hoy, un espacio para la reconstrucción de la memoria durante el terrorismo de Estado para defensa y reconstrucción de los derechos humanos. Solo a pocos metros de mi casa. Y nunca lo había visto. ¿Cómo es posible?, me pregunto. ¿Qué hace el tiempo con nosotros? ¿De qué modo sostiene las banderas que enarbolamos? Y cae como lluvia de otoño anticipado el sueño de felicidad despreocupada que hace poco, solo una semana atrás, había sentido. Entonces, aferrada a mi amiga rodante, como quien se sostiene del brazo de su madre, asustada, entro por primera vez en aquel sitio. Es un lugar pequeño. Allí, en la planta baja, rodeado por una cinta, hay un piso rectangular de cemento levantado y un cartel que reza: Sala de torturas. Las imágenes de los que han muerto allí pueblan el sitio. Arriba, en el entrepiso, están las celdas donde los dejaban después de las torturas. En el primer piso se puede ver el comedor de los represores y un cuarto pequeño donde se guardaban las armas. Ahora, la fachada se ha llenado de bellos murales que narran con ingenuidad colorida y realista el dolor y la esperanza de una generación desaparecida.
Y entonces volvés a mi memoria, Juanjo, que moriste en Santa Cruz, secuestrado en plena época de la Guerra de las Malvinas. ¿Cómo decirte a vos que después de recuperar la democracia, luego de que la parodia de justicia se erigiera sobre nosotros como una verdad anhelada, cayeron sus banderas bajo las leyes de obediencia debida y punto final? Y más tarde, allá, por la última década del milenio pasado, el nuevo presidente, defensor del neoliberalismo, el gran detractor de la cultura y promotor de la otra, la prostibularia, declaró el indulto para tus genocidas. ¿En nombre de qué? De la pacificación nacional. Y ellos salieron. Y la bailanta se desató frenética en los programas de televisión, en los escenarios de la calle Corrientes. Había renacido la gran prostituta sobre la que siempre cabalgaron los 7 reyes, hermana del olvido, amiga de la impunidad y de las almas necias. Y con ella empalideció la verdadera fiesta popular, aquella que tenía por símbolo tu rostro, y esos 30.000 rostros que por un momento se vieron animados por la justicia reclamada de un sector consciente del pueblo. Y recuerdo aquella marcha contra el indulto, con más de 200.000 personas reclamando justicia. Y la irónica respuesta del caudillo presidente que dijo con absoluto cinismo: «Protesten, estamos en democracia. Nadie les niega la protesta. Después de todo, ¿qué son 200.000 sobre 30 millones de argentinos?» Y tenía razón. La mayor de las voluntades empalidecía ante la impunidad. Como dije, esa hidra de 1000 cabezas. Pero, compañero del alma, tu muerte está en todas las fosas y los monumentos que sobre ellas levantamos para erigir la potestad del amor y la rebeldía por sobre el olvido consensuado. Te debo tantas cosas. Las palabras de Nietzsche, tus revoluciones, tu amor incondicional que me salvó de la degradación temprana. Te debo el pensamiento y la poesía, el alma de nuestra tierra prometida. Esa que haremos cuando caiga el espejismo de Midas y el hombre despojado de todo puede volver a mirarse desnudo e inerme frente al Dios que ha muerto y que inútilmente ha combatido la nada. Y lo que halle, lo hallará en sí mismo. Lo dijo tu Nietzsche, pero no se ha entendido. Voluntad es aquello que levanta al ser sobre toda relación con las circunstancias. Y ese hombre que se yergue y se procrea a sí mismo sin relacionarse con nada, es decir, sin más dependencia. Y él hará nacer al Dios de Cristóbal. Él convocará al humano ejército de la paz venidera. Así concluyo esta carta, hijo de la utopía, andariego del espíritu, nidal de mi pena y mi ternura. Concluyo con el inicio de nuestro entrañable Zaratustra. Tal vez algún día las palabras del sabio, las del ermitaño y las del Dios maldito se conviertan en un faro que nos conduzca por la oscuridad de estos mares turbulentos hasta la ansiada isla donde rompen todas las fronteras del mar. 3. Prólogo. Voy a hablaros de las 3 transformaciones del espíritu, de cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león y finalmente el león en niño. Muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de reverencia, el espíritu vigoroso y sufrido.
Su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables. ¿Qué es lo más pesado?, se pregunta el espíritu sufrido, y se arrodilla, como el camello, en espera de que le carguen. ¿Qué es lo más pesado? Oh, héroes, se pregunta el espíritu sufrido para cargar con ello y que le regocije su fortaleza. Lo más pesado ¿no es arrodillarse para humillar la soberbia? ¿Hacer que la locura resplandezca para burlarse de la propia sabiduría? ¿O bien separarse de los suyos cuando todos celebran la victoria? ¿O escalar las elevadas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso alimentarse de las bellotas y los yerbajos del conocimiento y padecer hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O acaso estar enfermo y mandar a paseo a quienes intentan consolarnos para trabar amistad con los sordos, con aquellos que jamás oyen lo que uno desea? ¿O tal vez zambullirse bajo el agua sucia, cuando es esta el agua de la verdad, sin apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? ¿O tal vez amar a quienes nos desprecian y tender la mano a cuantos fantasmas se proponen asustarnos? Todas esas pesadísimas cargas toma sobre sí el espíritu sufrido, a semejanza del camello que camina cansado por el desierto. Así marcha él hacia su desierto. Pero lo más solitario de ese desierto se opera la segunda transformación. El león se transforma al espíritu, que quiere conquistar su propia libertad y ser señor de su propio desierto. Aquí busca a su último señor. Quiere ser amigo de su señor y su Dios, a fin de luchar victorioso contra el dragón. ¿Cuál es ese gran dragón a quien el espíritu no quiere seguir llamando señor o Dios? Ese gran dragón no es otro que el que tú debes. Frente al mismo, el espíritu del león dice: yo quiero. El tú debes le sale al paso como un animal escamoso y refulgente en oro, y en cada una de sus escamas brilla con letras doradas el tú debes. Milenarios valores brillan en esas escamas, y el más prepotente de todos los dragones habló así: todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados. Yo soy todos los valores. Por ello, no debe seguir habiendo un yo quiero. Así habló aquel dragón. Hermanos míos, ¿para qué es necesario en el espíritu un león así? ¿No basta acaso con el animal sufrido, que es respetuoso y a todo renuncia? Crear valores nuevos no es cosa que esté tampoco al alcance del león, pero sí lo está el propiciarse libertad para creaciones nuevas, para crearse libertad y oponer un sagrado no al deber. Para eso hace falta el león. Crearse el derecho a valores nuevos. Esa es la más tremenda conquista para el espíritu sufrido y reverente. En verdad, para él eso equivale a una rapiña, a algo propio de animales de presa. Como su cosa más santa, el espíritu amó en su tiempo al tú debes. Hasta lo más santo tiene ahora que encontrar ilusión y capricho. Para el robar, el quedar libre de su amor. Para ese robo es necesario el león. Mas ahora decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león haya podido hacer? ¿Para qué, pues, habría de convertirse en niño el león carnicero? Sí, hermanos míos, para el juego divino del crear
Se necesita un santo decir sí. El espíritu lucha ahora por su voluntad propia. El que se retiró del mundo conquista ahora su mundo.